A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Cuando el mensaje de la palabra de Dios no es el protagonista principal de nuestros cultos, estamos malogrando oportunidades que nunca más volverán y nos estamos engañando a nosotros mismos. No eliminemos la palabra arrepentimiento de la predicación del Evangelio, ni la eliminemos de nuestra vida. Oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, diaria ofensa para ti. Pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. En tu reino está el contento, nada impuro allí entrará. Sin el nuevo nacimiento, ningún alma lo verá. Mira pues mi insuficiencia, muestra en mí tu gran poder, manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer. Hoy vamos a tocar un tema que es realmente trascendental, el tema del arrepentimiento. ¿Necesitamos arrepentimiento para encontrarnos con Dios, para tener comunión permanente con el Señor? Vamos a leer la Escritura. Primeramente, en Marcos 1:14, las palabras que dijo el Señor Jesús. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. La segunda escritura, Hechos 2:37, dice, esto lo dijo el apóstol Pedro en el día en que predicó el primer mensaje cuando se fundó la iglesia, en el día de Pentecostés. El apóstol predicó, Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón. Fíjense, se compungieron de corazón, es decir, algo interno. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué les dijo en ese día de Pentecostés? Arrepentíos. Y en Hechos 3:19, en la puerta del pórtico de Salomón, dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio espiritual. Y en Hechos capítulo 17, versículo 30, el Señor dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quién? A todos los hombres. ¿Y en qué lugar? Y en todo lugar que se arrepientan. Y en Lucas capítulo 15, donde están tres parábolas que las vamos a recordar, el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? He aquí yo perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, de tus sirvientes en la casa. Y levantándose, vino a su padre. Que el Señor bendiga entonces la porción de su palabra. Bueno, el mensaje bíblico consiste en llamar al hombre ¿a qué? Al arrepentimiento y el perdón de pecados
¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Lucas 24:47 dijo el mismo Señor. Hoy está siendo ese mensaje reemplazado por muchas religiones y aún grupos evangélicos le voy a dar algunos reemplazos, que es un evangelio falsificado. Por ejemplo, vibrantes espectáculos musicales religiosos que crean satisfacción psicológica de bienestar, pero no despiertan la conciencia a la realidad de sus pecados y a la necesidad de arrepentimiento y fe en el Señor. Son iglesias, yo les llamo iglesias me siento bien. Uno le pregunta, ¿y por qué vas a iglesia? Porque me siento bien. ¿Hay que ir a la iglesia para sentirse bien? ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque es la familia de Dios. Y aquí hemos encontrado al Señor como nuestro Salvador. Y entonces la familia de Dios se reúne para alabar, adorar al Señor y testificar y predicar el Evangelio, no porque me siento bien. Por supuesto que si somos hijos de Dios nos vamos a sentir mucho más que bien. También un evangelio light, ¿no es cierto?, liviano, inconsistente, que no redarguye ni reprende, es decir, no refuta los argumentos falsos contra el Evangelio, convenciendo de culpa al pecador, ni le hace sentir la gravedad de su pecado. No, está bien, pero todos nos equivocamos, no se aflija. Ese no es el Evangelio de la Biblia. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra ¿cuándo? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Saben qué significa eso? Cuando te dan oportunidad y cuando no te la dan, tenés que crearla. Si vos vas, por ejemplo, a un negocio y la gente está hablando, del costo de la vida y cómo aumentan las cosas, ¿qué tenés que hacer como cristiano? Sí, es cierto, cómo aumentan las cosas. ¿Qué tenés que hacer como creyente? A tiempo y fuera de tiempo. Tenés que decir sí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la gente va a tener que trabajar y el salario de un día va a ser apenas para 1 kilo de pan. Y ahí entonces empezar a hablar del Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Y dice, pero exhorta con toda paciencia y ¿qué más? Y doctrina, El Evangelio tiene que tener doctrina, la doctrina bíblica, no la de un pastor famoso o psicología, no. Bien dice un hermano español, que no voy a decir su nombre, dice, lo que buscan son auditorios entregados, no oyentes reflexivos, no reflexionar sobre el verdadero estado espiritual. Dios te va a bendecir, Dios de la cultura flash, quiere decir algo rápido, como un flash de fotografía. Cuando el mensaje de la palabra de Dios no es el protagonista principal de nuestros cultos, estamos malogrando oportunidades que nunca más volverán y nos estamos engañando a nosotros mismos. El Señor dijo, Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud. Esa multitud estaba hambrienta, necesitada. ¿Qué hizo el Señor? Empezó a multiplicar los panes y los peces. ¿Qué hizo primero? Dice que el Señor tuvo compasión de ellos. Su corazón sintió el dolor y la necesidad que esas almas sentían. Él tenía una empatía perfecta por cada uno de nosotros los pecadores. Dice, porque las vio como ovejas sin pastor. Qué triste es ver a un rebaño sin pastor, ¿verdad? Está desprotegido, desorientado. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo, que multiplicó los panes y los peces. Dice la Escritura, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Porque la gran necesidad del ser humano, la necesidad más imperiosa y vital, es la salvación, la cura del pecado. Después sí, que les habló la palabra de Dios, el Señor, ahí después sí multiplicó los panes y les dio de comer. Porque el que se entrega a Cristo comienza a tener una relación, como ahora la vamos a explicar, con Dios, como hijo o hija de Dios. Y entonces nunca le faltará el pan sobre su mesa. Siempre el Señor provee. Entonces, la palabra de Dios fue, como lo hizo el Señor, fue prioritaria. Su palabra, después el pan. Primero el alimento espiritual, después el alimento para el cuerpo. Porque lo único que abre los oídos del alma y la mente del ser humano, ¿qué es? El canto cristiano, ¿qué es? Lo dice el apóstol Pablo, Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Lo único que abre los oídos del alma del ser humano, la mente, para comprender la verdad de Dios, es esto. La Biblia, la palabra de Dios. Cristo enseña
que la esencia del mensaje para el rescate del ser humano es mediante la predicación, llamando al arrepentimiento y fe en el Señor. Un mensaje evangélico que no se hable del arrepentimiento no es un mensaje de salvación. Entonces, la gran fórmula de la salvación es arrepentimiento, primero lugar. Más fe en el sacrificio vicario del Señor Jesús, igual que una fórmula muy sencilla. Arrepentimiento más fe igual a ¿qué? Conversión. O sea, un nuevo nacimiento espiritual. Dijo el apóstol Pedro en el templo de Jerusalén, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Esa es la solución de la palabra de Dios. El sistema mundo, que es el sistema liderado por Satanás y que no tiene salvación como sistema, sí tiene salvación las almas que acuden al mensaje del Evangelio. Son sacados de ese sistema que no tiene salvación y trasladados al reino de Dios. El sistema mundo, entonces, regido por Satanás, está eliminando de la conducta de los hombres el arrepentimiento. Y lo lamentable es que aún en muchos púlpitos cristianos, que se dicen ser cristianos, también se elimina la palabra arrepentimiento. Dicen, no, es ofensiva. Dicen, por ejemplo, no confieses, vos no tenés nada que arrepentirte. Y predican a Cristo como un benefactor y no como Salvador. ¿Qué es el Señor? ¿Vino a ser nuestro benefactor o vino a ser qué? Nuestro Salvador. ¿Qué necesitamos? Alimento, vestido. ¿Qué necesitamos? Salvación, perdón de nuestros pecados, nueva vida, nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué trae la falta de arrepentimiento? Voy a mencionar 3 consecuencias que ustedes las viven constantemente en nuestra sociedad sin Dios. 3 consecuencias. Primeramente, endurecimiento por la cauterización de la conciencia. Cauterización significa la pérdida de la sensibilidad de la conciencia, por tanto la pérdida de su función, que es el conocimiento interior del bien y del mal. Nuestra conciencia, ¿no es cierto?, es la voz de Dios dentro del ser humano. Bueno, la falta de arrepentimiento lo que trae es la cauterización, el endurecimiento de esa conciencia, pierde la sensibilidad. Y entonces no hay más discriminación entre el bien y el mal. ¿Lo estamos viendo en nuestra sociedad? La segunda tremenda consecuencia que trae la falta de arrepentimiento es la pérdida del disfrute del perdón. ¿Qué trae el perdón de Dios? Trae paz, la conciencia sosegada y pacificada, es decir, no nos acusa más nuestra conciencia, paz. Y como consecuencia de la falta de arrepentimiento, la pérdida de la capacidad de perdonar. ¿Saben qué enseña la Biblia? Que la persona que no se arrepiente pierde la capacidad de perdonar, no puede perdonar, porque no ha recibido el perdón de Dios, no sabe lo que es el perdón. Y en tercer lugar, la falta de arrepentimiento trae violencia interna por la amargura que trae la culpa no expiada. Es como un volcán, ¿no es cierto?, que está dentro en ebullición. Y de repente, por un hecho muy sencillo, estalla. Ustedes lo están viendo, por ejemplo, en el tráfico, cómo se ve, ¿no es cierto? Por ahí 2 autos no se chocan, pero quedaron ahí cerquita, se baja uno de ellos y dice, ¿qué hiciste? Saca un arma y le pega un tiro. Sí, pero por esto, si no chocaron. La falta de perdón, de arrepentimiento. Hay un volcán dentro del alma y cualquier cosita lo hace estallar. ¿Y qué está pasando en los hogares? Los femicidios, cada vez más. La conmoción interna del corazón y de la conciencia del hombre arrepentido, de la mujer arrepentida, resulta de la clara y franca presentación del Evangelio con toda su simplicidad y poder. Vamos a explicar ahora qué no es arrepentimiento, porque hay mucha trampa. Algunas personas creen que estar arrepentidas, es decir, creen estar arrepentidas, pero sus expresiones y su conducta niegan que hay un verdadero arrepentimiento como enseña la Biblia. Por ejemplo, el arrepentimiento no significa afligirse por el pecado, decir no voy a pecar más. No, eso no es arrepentimiento. Por ejemplo, un borracho consuetudinario, ¿no es cierto?, que bebe todos los días. Y de repente cuando entra en el estado normal, que termina el efecto de la bebida, dice está mal lo que hice, voy a dejar de hacerlo. Desde hoy no bebo más. Sin embargo, el otro día sigue bebiendo.
Que hablemos de la adicción del cigarrillo, ¿no es cierto?, que está destruyendo tantas vidas y vidas jóvenes. No, dice, no fumo más. Miren, mi jefe en ingeniería, un extraordinario ingeniero jefe, uno de los mejores del país, era un cigarrillo tras otro. Y yo le decía, ingeniero, por favor. Y me decía, por favor, ingeniero húngaro, no me hable. ¿Saben cuándo dejó el cigarrillo? 8 meses antes de morir, a los 63 años, cuando ya no había más esperanza. Otro que no es arrepentimiento, dice, estuve mal, pero bueno, todos nos equivocamos. ¿Hay arrepentimiento allí? Pido disculpas, pero está justificando su actitud. No sé si ustedes pudieron observar en este tremendo juicio que hemos tenido en el país de los Reiber, asesinos de este muchacho, ¿pidieron perdón en algún momento? ¿Por qué? El abogado les dijo, cuidado, no usar la palabra perdón. ¿Qué pidieron? Disculpas. Como decía el asistente espiritual de la reina de Inglaterra, John Stott, dice, el perdón no es un pedido caballeresco de disculpas, es una conmoción interna. Y ellos dijeron, y todos se daban cuenta en el juicio que no tenían una gota de arrepentimiento. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Judas Iscariote, que entregó al Señor por 30 piezas de plata, que no era una gran cantidad de dinero? Cuando vio que el Señor lo llevaban a la cruz y lo habían crucificado, él había traicionado al Señor, y fue a los que le habían dado el dinero y dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas él le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata, salió del templo y fue, ¿y qué hizo? Se ahorcó. ¿Estaba arrepentido? De ninguna manera. Tenía lo que se llama remordimiento, que no hay que confundirlo con el arrepentimiento. No tenía un verdadero arrepentimiento. Tenía un pesar interno, una angustia por lo que la traición que había hecho del ser humano sublime, más perfecto que nunca hubo otro ni habrá como él, Jesús, nuestro amado Salvador. Y yo les pregunto, queridos hermanos, si Judas con un verdadero arrepentimiento hubiera ido al pie de la cruz y le hubiera pedido perdón al Señor, ¿el Señor lo hubiera perdonado? Claro que sí. No hay pecado cuando hay arrepentimiento que el Señor no pueda perdonar. Dios no perdona al pecador no arrepentido. Pero si Judas hubiese ido arrepentido y hubiera ido al pie de la cruz a pedir perdón, Dios lo hubiera perdonado. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de cuántos pecados? De todo pecado. Ahora vamos a explicar qué es el arrepentimiento. Bueno, es el cambio interno de la mente y la actitud, o sea, la conducta hacia el pecado. El arrepentimiento, queridos hermanos y amigos, comienza aquí, en la mente, no en el corazón, en la mente. Es cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar hacia Dios, hacia el Señor Jesús, hacia nosotros mismos. No, yo no le hice mal a nadie. No. Hacia los demás, hacia el pecado. El arrepentimiento nace en nuestra mente y lo vamos a demostrar. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen pensamientos ofensivos hacia Dios. Voy a decir algunos. Algunos dicen, Dios no existe. Otro, Dios no se interesa en mí. Otro dice, Jesús fue un impostor. Un argumento muy fácil y muy común. Dice, yo no le hice mal a nadie. Otro, yo no soy tan malo. Y yo anoté aquí, ¿sabes que tú y yo sin Cristo somos una piltrafa humana? No tenemos estatura moral, de acuerdo a la Biblia, como lo vemos hoy en la sociedad y aún en nuestros gobernantes. Otra expresión de no arrepentido. ¿Qué me importa de lo que hice, de lo que sufre por lo que yo hice? ¿Qué me importa? Qué triste es cuando no hay arrepentimiento. Otros dicen, el pecado es una palabra antigua de los religiosos conservadores. No existe el pecado. Y el Señor que está sentado en Roma, el Papa, dijo, el infierno no existe, contradiciendo abiertamente lo que el Señor dijo. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? Dijo el Señor, en el infierno. Entonces el arrepentimiento, por fin en tu mente, se instala el bendito pensamiento, soy un pecador perdido, necesito el perdón de Dios. Eso es arrepentimiento. Implica entonces un cambio de actitud, es decir, involucra nuestra voluntad.
un cambio de conducta. No puede seguir pecando, tiene que tener repulsión al pecado cuando hay un verdadero arrepentimiento. Ustedes vieron personas que dicen, sí, yo acepto a Cristo y después siguen pecando. Es falso, no hay salvación, no hay verdadero arrepentimiento. Ustedes se acuerdan lo que le pasó al gran rey David, ¿no? Cuando cometió infidelidad y homicidio, porque el profeta dijo, tú lo mataste al esposo de la mujer que tomaste. Y David escribe 2 salmos de arrepentimiento, el Salmo 51 y el Salmo 32. Miren lo que dice en el Salmo 32. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La mano de Dios es como que lo apretaba. David, ¿qué hiciste? Arrepentite, te quiero perdonar, pero tenés que arrepentirte. Y si mi verdor se volvió como se quedaba desde el verano, era un hombre joven y se sentía como un anciano, desgastado. Pero dice David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, ¿a quién? A sí mismo. Confesaré mis transgresiones al Señor. Arrepentimiento. Consecuencia, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Como dije, los asesinos del Señor en el día de Pentecostés dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol les respondió, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento implica dolor, conmoción interna por los pecados cometidos. El arrepentimiento finalmente me pone frente a la cruz y allí contemplo lo que hice sufrir al Señor con mis pecados. Muy bien, ahora vamos a la aplicación. ¿Cómo arrepentirme ahora para ser salvo? Todos los hombres y mujeres desde Adán hasta el presente y hasta que el Señor nos dé oportunidad han tenido que arrepentirse para entrar en comunión con Dios. Y ustedes saben, en el capítulo 15 de San Lucas, Jesús relató 3 parábolas que muestran la acción de la Trinidad. La primera, la oveja perdida. Muestra la acción de Jesucristo que vino al mundo a buscar lo que se había perdido nosotros. La segunda, una mujer que tenía 10 monedas sumamente valiosas y se le perdió una. Muestra la acción del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y la tercera, la parábola del hijo pródigo, que muestra la acción del Padre. Un hombre rico, tenía jornaleros, sí, tenía sirvientes en su hogar, tenía grandes propiedades y tenía 2 hijos. Y el menor de ellos se rebeló contra el padre y dijo, padre, dame la herencia que me pertenece. ¿Estaba bien pedirle al padre la herencia mientras el padre está vivo? Es una tremenda ofensa. Sin embargo, el padre, con mucho corazón, le dio la herencia, mucho dinero, se fue con vestimentas. Vamos a contemporizar el mensaje. Agarró el celular, lo rompió, dijo, voy a comprar otro celular para que nadie tenga mi número. Cortó totalmente con el hogar paterno. Y dice la Biblia que vivió perdidamente, noches de lujuria, ¿no es cierto?, club bailable y el cine. Pero se fue terminando el dinero. Y cuando se termina el dinero, se terminan los amigos. Quedó solo, desposeído y hambriento. ¿Y saben dónde fue? Fue a pedir trabajo y le dieron un trabajo muy lindo. El chiquero, cuidar cerdos. Qué linda descripción, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, de lo que somos los seres humanos. Pero ahí se produjo el arrepentimiento. Allí, de repente empezó a pensar, dijo, ¿cuántos jornaleros? En la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Empezó a reflexionar, ¿qué hice? Y dijo, me levantaré, estaba hablando consigo mismo, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado ¿contra quién? Primero, ¿contra quién? Contra el cielo. Todo pecado que cometemos es contra Dios, en primer lugar. Y después contra alguien. Dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero déjame entrar al hogar otra vez. Hazme como un sirviente, como un jornalero. Y levantándose vino su padre. Miren lo que es el arrepentimiento. ¿Dónde cambió él? Estaba entre los cerdos, en el chiquero, desposeído, hambriento. ¿Dónde cambió? Cambió acá, su mente. Dijo, ¿qué hice? Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Cambió su pensamiento. Y después dijo, me levantaré, iré a mi padre. Acción, cambio de actitud. Cuando hay un verdadero arrepentimiento hay cambio de actitud. No podemos seguir en lo mismo. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Confesión.
Qué bendita consecuencia. ¿Qué estaba haciendo el padre? El padre, dice la parábola, que estaba todos los días desde el pórtico de su hogar mirando por el camino donde el hijo se fue. ¿Qué estaba haciendo el padre? Esperándole. Y de repente vio quién venía y él le reconoció, quizás por su manera de caminar, porque estaba desfigurado, con ropa mugrienta, ¿no es cierto?, prematuramente envejecido, todo lo que produce el pecado. ¿Y qué hizo el padre? Dijo, que venga aquí, se arrodille y me pida perdón. ¿Así hizo el padre? ¿Qué hizo? Salió corriendo. Y en el camino, a pesar de estar sucio y harapiento, lo abrazó. Esa es la cruz de Cristo. Podríamos decir que el Padre Dios salió corriendo del cielo en la persona de su Hijo Jesús y vino para encontrarse con cada uno de nosotros. ¿Y qué hizo? Mientras el Hijo confesaba su arrepentimiento, ¿qué hizo el Padre? Lo besó, el beso del perdón. ¿Quieres en esta mañana recibir el beso del perdón? ¿Sientes el peso opresivo de tus pecados? ¿Quieres reconocerlo delante del Señor? No delante mío, delante del Señor en oración. Si le decís, Señor, soy un pecador, pero vengo al pie de tu cruz por la fe. Entiendo que tú moriste por mis pecados, me arrepiento y te pido perdón. Terminamos ahora hablando de las consecuencias inmediatas del arrepentimiento. En primer lugar, ¿qué sucede con la persona que se arrepiente? Inmediatamente entra en comunión con Dios. Comunión con Dios. Es decir, podés hablar con Dios. Por el Espíritu Santo que comienza a morar dentro de nosotros, del pecador arrepentido. Y comienza una relación filial con Dios. No ya ese Dios, como lo presenta la religión, un Dios que está con un látigo. No. Es Dios nuestro Padre, relación filial. Dios mi Padre, yo su Hijo. Dios tu Padre, vos su hija o su hijo. La relación más alta que puede tener un ser mortal. Y entonces el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu del individuo, dice que ahora somos hijos de Dios. Pero también las consecuencias, dije que empieza aquí y nos da un cambio de conducta. ¿Qué hay que hacer con el que hemos ofendido? Por ejemplo, un esposo que maltrataba a su esposa y hasta le pegaba en un acto de tremenda cobardía. ¿Qué tiene que hacer si se entrega a Cristo? Decirle, bueno, querida, discúlpame, no. Querida, perdóname. Ahora te amo con el amor que Jesús puso en mi corazón, el amor de Dios. Y en tercer lugar, dar testimonio. Vengan a Cristo, Él me salvó, cambió mi vida, vengan a Cristo. Qué lindo es cuando vemos hermanos recién convertidos y dan testimonio de la salvación. Hoy Dios te da esta oportunidad. ¿Tendrás otra? Ni vos ni yo lo sabemos. Ahí afuera, ¿sabés quién te espera? Satanás con todo su mundo. Y puede borrar en un instante lo que ya ahora estás sintiendo. Ahora, ¿quieres pedirle perdón al Señor? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu perdón, que es la consecuencia directa e inmediata de nuestro auténtico arrepentimiento. Sí, soy pecador, soy culpable ante ti, oh Dios, pero me arrepiento y quiero pedirte perdón al pie de la cruz por la fe. Entiendo que tú, Jesús, moriste en mi lugar, pagando mi culpa. Señor, sálvame. Padre, tú escuchas la confesión del pecador arrepentido. Jesús, nuestro Salvador, tú aplicas tu sangre preciosa al pecador arrepentido. Este mensaje lo ponemos en tus manos y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad,
Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.